Añadimos, precisamente sobre el ático, lo que ha hecho el jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez. Se refiere a ese ático de lujo como oficina en este tuit que van a ver. Da vergüenza la caradura de esta gente que anda todo el verano junto a activistas y despistaos pendientes de una oficina. Ha contestado Óscar Puente, le ha contestado a través de redes sociales. No os extrañéis de que Miguel llame al ático de lujo con 200 metros de terraza oficina. En la suya la tiene en un bar, dice el ministro de Transportes. Más allá de, en fin, el rifirrafe político, Elena, sí que es verdad que llama la atención que Miguel Ángel Rodríguez, intente hacer polémica con un eclipse, pues mira que hay tema. Gracias, Aida, buenas tardes. Bueno, pues seguimos hablando del ático de Ayuso y de las derivadas de esa compra. Hoy conocemos, gracias a una información del diario.es, el polémico historial que rodea al CEO de Planifica Madrid, que es la empresa que compró el ático de 6,3 millones, ático de lujo para la comunidad. Su nombre es Pedro Corbalán y ha sido gestor de empresas de vivienda en municipios gobernados por el Partido Popular. Fue despedido en 2016 de otra entidad pública que ocultó adjudicaciones. Vamos a hacer un repaso, Adela, por la trayectoria del CEO de Planifica Madrid. Sí, eso es una trayectoria ahora mismo, la de Pedro Corbalán, como así se llama, que empieza como gestor de empresas de vivienda en municipios gobernados por el Partido Popular y que le lleva incluso a ser gerente en una empresa municipal también de gestión urbanística y de vivienda en la zona de Las Rozas, en Madrid, desde el año 2011 hasta el año 2016. Una información que publica el diario.es dice que fue despedido por presuntamente ocultar información sobre adjudicaciones. Según este diario, los supuestos problemas en esas cuentas, reflejados por una auditoría externa, llegaron por la ausencia de una tasación independiente de unos terrenos que estaban valorados en 4,8 millones de euros. Fue recolocado también el Ayuntamiento de Las Rozas y de ahí salió, según publica el diario.es, con una acusación de la alcaldesa de dejar un agujero de 600.000 euros. Y ahora le ponemos nombre, le ponemos más cara, porque le conocemos como CEO de Planifica Madrid en el gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Recordemos que es la empresa pública que compró el polémico ático de la Comunidad de Madrid por más de 6 millones de euros. Y hablaremos, por supuesto, de Isabel Díaz Ayuso, porque ya nos empezamos a preguntar si está jugando al escondite con los periodistas. Fíjense, la agenda del jueves, hace 24 horas. Ayuso no tenía previsto nada para los periodistas. No había ninguna convocatoria en la que se pudieran hacer preguntas y, efectivamente, no la hubo a nivel oficial, o por lo menos no se publicó. Pero lo que acabó ocurriendo es que ella sí acudió a uno de los puestos de los incendios, hizo un anuncio de medidas, pero, por supuesto, sin presencia de informadores que le pudieran hacer preguntas. ¿Está Ayuso intentando que no le hagamos preguntas sobre el ático de 6,3 millones de euros? Vamos a irnos a la Puerta del Sol. Pablo Collantes. Y lo curioso es que Ayuso está muy activa a esta hora en redes sociales, pero desde el pasado lunes, que convocaba a los medios y no les permitía hacer preguntas, ha dejado su agenda vacía. Ayer se trasladaba a una de las zonas afectadas por los incendios del pasado año. Allí, como dices, hacía anuncio institucional, pero grabado en vídeo. Y claro, Aida, a un vídeo no se le pueden hacer preguntas, pero se da la paradoja que está más activa que nunca en X, cargando especialmente contra Pedro Sánchez. Que está en el Palacio de la Mareta, pero no ha vuelto a aparecer desde el día siguiente que fue a Ceuta y nunca más, con una crisis humanitaria en los medios de comunicación. Ese mismo día, a las pocas horas, la presidenta Isabel Díaz Ayuso tenía una rueda de prensa en la que dio explicaciones. O sea, como que Díaz Ayuso ha dado explicaciones. Isabel Díaz Ayuso nos ha metido unas trolas como camiones. Y esto no es que falte transparencia, no, esto no, Pablo, no es que falta transparencia, convendría saber a qué va destinado. No. Esto es un presunto, con todas las letras mayúsculas, presunto caso de corrupción. El novio de Ayuso, González Amador, se ingresa 2 millones de euros en comisiones de mascarillas en plena pandemia procedentes de negocio con el grupo Quirón, que firma con la Comunidad de Madrid. Que lo firma el gobierno de la Comunidad de Madrid. Toma, te compro las mascarillas. Quirón, toma, 2 millones de euros, novio de la presidenta. ¿Vale? De ahí defrauda 350. Soy rapidísimo porque lo conocemos, pero es que a veces se nos olvida. De ahí defrauda, y esto no es presunto, defrauda 350.000. Le persigue Hacienda, dicho sea de paso, y el que cae es el fiscal general del Estado. Pero eso lo dejamos aparte. Bien, con esos 2 millones se compra primero un piso, un sexto. Y luego el ático.
Con esos 2,5 millones y con sus tejemanejes y la empresa de aquí, la de allá, tal, se compran los 2 áticos, ¿vale? Después, se aprueba en la Comunidad de Madrid una norma que dice la presidenta podrá hacer uso de los bienes públicos y tal, mientras sea presidenta de la Comunidad de Madrid, y 4 años más. Esto sucede hace pocos meses. Y después resulta que se compra un ático en secreto, que nos dicen que va a ser para una no sé qué, una sociedad, y mientras tanto el otro pone a la venta los pisos. Joder, ¿qué parte no se entiende? Vamos a añadir a ¿Qué la parte no se conversación. entiende? Vamos- ¿Cómo va a haber transparencia en esto? Si hubiera transparencia, sería un escándalo mundial. Luis, vamos O a sea, añadir a la hay conversación a una Antón parte que- Losada. Antón, buenas tardes. Hola, Aida, ¿qué tal? Buenas tardes. A ver, ¿a ti qué te parece esto de que Ayuso vaya a un acto en el que hace un anuncio y ni siquiera convoque a los periodistas? Ya no te digo que no nos deje preguntar, es que ni siquiera nos avisa. Bueno, vuelve el plasma, Aida. La que era la reina de las cañas va camino de convertirse en la reina del plasma. Vuelve el plasma con fuerza. Me van a hacer preguntas, no tengo respuestas para esas preguntas, porque si tuviera respuestas ya las habría dado, y lo que hago es refugiarme detrás del plasma, refugiarme detrás de vídeo pregrabado para seguir dando la sensación de que estoy en primera línea y de que sigo dando explicaciones. Y aquí la cuestión es muy sencilla. Si hubiera una buena explicación para lo del ático, ya nos la habrían dado. De momento llevamos 4, las 4 son malas, cada una peor que la anterior. Si no tenemos a estas alturas la explicación, la respuesta y la razón es muy sencilla. Es que no la hay. Y cuando no tienes explicaciones, lo que te queda es el plasma. Isabel Díaz Ayuso, de reina de la caña a reina del plasma. Bueno, el plasma y los tweets, ¿no? Porque estábamos diciendo que los periodistas, por ejemplo, no hemos podido acceder a ella, pero ella sí está muy activa en redes sociales. Decía el economista Julen Boyaín hoy en Twitter que los tweets mencionando a Sánchez han aumentado un 75% desde que estalló el caso del ático. Bueno, recuerda un poco, si me permites la licencia, a estas estrellas de cine que tienen un éxito, se convierten en personas muy populares, en estrellas de las que todo el mundo habla porque aciertan una vez y de repente dejan de acertar, de repente dejan de ser estrellas, no se dan cuenta de que su estatus ha cambiado e intentan repetir la fórmula una y otra vez. Y esto es exactamente lo que está haciendo Isabel Díaz Ayuso. Ella encontró una fórmula que le permitió llegar muy rápido al estrellato político, que es durante la pandemia presentarse como la némesis de Pedro Sánchez. Yo creo que no es consciente de que el ático, le guste o no, nos parezca más grave o menos grave, ha cambiado su estatus, la ha vuelto mortal desde el punto de vista político, no va a poder recuperar su estatus de superestrella política hasta que no dé una explicación convincente, y como ya sabemos, esa explicación convincente no existe, porque si tuviera una explicación convincente ya nos la habría dado, e intenta repetir la fórmula una y otra vez, y le va a pasar, le está pasando lo mismo que a esas estrellas de Hollywood que intentan volver al estrellato repitiendo la fórmula que les hizo llegar al estrellato, repitiéndola una y otra vez, que es que esas películas, esos subproductos van directamente al videoclub o van directamente, lo que es peor, a las películas que nos colocan las cadenas de televisión el sábado por la tarde para que nos echemos una buena siesta. Losada, ¿tú crees que Ayuso va a conseguir recuperar su estatus político a la vuelta del verano? Lo digo porque estamos en mitad de agosto y es verdad que mucha gente está de vacaciones. La polémica del ático está ahí, pero me imagino que habrá muchos ciudadanos que se estén perdiendo estas novedades. ¿Cómo va a iniciar el curso Isabel Díaz Ayuso? Lo digo porque esto los periodistas no vamos a dejar de preguntarle hasta que tengamos unas explicaciones contundentes, ¿no? Mientras no sea capaz de afrontar el asunto del ático y dar en primera persona una explicación, este asunto la va a perseguir. Igual que otros asuntos persiguen a otros líderes políticos. Es que esto ya lo hemos visto. Cuando Pablo Casado sacó el asunto de las comisiones de las mascarillas por el hermano de Isabel Díaz Ayuso, su habilidad, porque hizo 2 cosas. Uno, dar la cara, dar una rueda de prensa y disparar la atención en otra dirección. Eso es algo que en este momento no está consiguiendo hacer. Y no solo no está consiguiendo hacer, sino que cada vez la explicación
actual es peor que la explicación anterior. Hemos pasado de dar todo tipo de explicaciones, a dar la cara, a que lo explique mi consejero de presidencia, que ya sabrá él qué explicaciones tiene que dar, y ahora estamos en este momento plasma. En este momento me oculto detrás del vídeo, me oculto detrás del plasma, que es viable ahora en verano. Esto que tú apuntas muy inteligentemente del verano, el verano es una ventaja para ella, porque buena parte del país está de vacaciones, la actividad política es la que es, especialmente en esta primera quincena de agosto, pero cuando la actualidad política se vuelva a recuperar poco a poco, ni el plasma va a salvar a Isabel Díaz Ayuso de la necesidad de dar explicaciones. Y yo creo que ahí tiene dos problemas fundamentales. Uno, que no hay nadie que no sea ella que tenga interés en que recupere su estatus político. Porque si en el Partido Popular tuvieran interés en que Isabel Díaz Ayuso recuperase ese estatus de superestrella, la estarían amparando, la estarían protegiendo. Y lo que estamos viendo es que la están dejando más sola que ella dejó a su propio consejero de presidencia. Mira, Losada, un comentario muy breve sobre esto último que acabamos de recibir. Hablábamos de que Ayuso hace polémica con todo. Lo último que sabemos es que también con el eclipse, bueno, pues lo ha iniciado de la Comunidad de Madrid, esa polémica política con el eclipse, lo ha continuado el Partido Popular Nacional. Jaime de los Santos hace unos minutos. 13 ministros del Reino de España formaban parte de ese gabinete de crisis por el eclipse solar y para una invasión. Que los ministros de España pasan por Ceuta como si fuera una pasarela y nada más. Todos los ministros tendrían que estar hablando en el mismo sentido. Para el eclipse, el Ministerio del Interior movilizó a 33.600 efectivos policiales. Pero para la avalancha de 70.000 inmigrantes que violentaron nuestras fronteras en Ceuta, fueron 60 agentes. Este es el gobierno. Oye, que esto no me lo invento, son datos reales. Losada, hasta con el eclipse. Y además es Ayuso marcándole la línea argumentativa a Génova. Una línea argumentativa que es totalmente catastrófica para Isabel Díaz Ayuso, porque ¿cuál es el argumento? El gobierno hace mal al gastar, si es que los ha gastado efectivamente, 70 y pico mil euros en un evento para ver el eclipse, y yo hago bien gastándome 6,4 millones de euros o 6,2 millones de euros en un ático que todo el mundo sabe que va a ser para mí, para que sea mi residencia mientras sea presidenta y 4 años después de dejar de ser presidenta. Es una línea de defensa catastrófica. Es decir, vale, yo lo he hecho mal, pero el de enfrente lo ha hecho todavía peor. Y el caso del resto del Partido Popular, yo creo que no es tanto que marque la línea Isabel Díaz Ayuso, sino que el Partido Popular no quiere dejar el tema de Ceuta, quiere prolongar lo más posible la crisis política que rodea la gestión en el caso de Ceuta y no quiere que el eclipse nos distraiga, ¿no? Esta cosa tan de políticos españoles de pensar que el público no es capaz de atender a varios asuntos al mismo tiempo. Yo creo que todos somos perfectamente capaces de seguir el eclipse, emocionarnos con el eclipse, seguir Ceuta, ser solidarios con los ceutís y exigirle al gobierno que gestione esta crisis lo mejor que pueda. Antón Losada, gracias, buenas tardes. Tiene un problema, que tiene un problema muy gordo y que entonces lo que está haciendo es lo que sabe hacer, pero más acentuado, que es disparar para todos los lados, independientemente de que tenga uno sentido, jugando al populachero más populachero que hay en el manual del populismo más ramplón, ¿no? Entonces hace eso que bien contaba Pablo, que es mezclarlo todo, hacer batiburrillos, en lugar de celebrar la fiesta del negacionismo que ha sido el eclipse, que es la fiesta de los científicos, la fiesta de la ciencia, y ponernos todos de acuerdo por una vez en que la ciencia es lo que manda y que nos ha dicho cómo iba a ser el eclipse y lo han clavado en segundos, en minutos, en contra de cualquier terraplanismo y de cualquier negacionismo del planeta. En lugar de centrarse en eso, que nos ha unido a todos los españoles y al mundo entero, pues ella coge y pregunta quién ha pagado los refrescos. En lugar de, en fin, presentar las cuentas de todos los refrescos, de todos los saraos que hay en todas las instituciones de este país, que son siempre parecidos y ella lo sabe, ¿no? Entonces está todo el rato mareando la perdiz, en este caso con muy poco éxito. Ni siquiera en Génova le están animando, digamos, a tratar de ayudarla a marear esta perdiz, porque es una perdiz espantosa,
que además habla de una falta de transparencia y de una idea de impunidad institucional que no se entiende y que parece además explicar muchas otras cosas que han ocurrido a lo largo del mandato de la señora Ayuso. Yo lamento de verdad que tenga que pasar esto por tribunales para que veamos unos expedientes de una compra que tendría que ser pues clara y, en fin, la normal en un Estado de Derecho. Deseando contestar, pero antes dejadme que termine este bloque porque hablábamos de que están tratando de generar polémica política con el eclipse. Bueno, pues vamos a ir a la Puerta del Sol, Pablo Collantes, porque otro de los mensajes de Ayuso es el supuesto dinero público que ha invertido el gobierno en el evento del eclipse. De vacaciones no está, Aida, porque además lo estamos comentando, está tuiteando esta mañana, lo ha hecho ya un par de veces y efectivamente ayer acusaba a los ministros de organizar un acto privado con un presupuesto público, hecho público de 72.000 euros, y va un paso más allá y decía Isabel Díaz Ayuso que no, que tienen que haber sido muchos más gastos y pedía una relación, lo contábamos también en el vídeo, detallada de esos gastos del hotel, de las comidas, dietas, desplazamientos. Isabel Díaz Ayuso que, como decíamos, no es precisamente, no se prodiga mucho por el portal de transparencia para publicar los gastos de sus viajes institucionales, pero es que se da la paradoja además de que la oposición le está reprochando que la propia Comunidad de Madrid haya invertido 70.000 euros en otro acto para ver el eclipse en Buitrago de Lozoya. Eso sí, un acto abierto al público para 3.000 personas con una cantidad muy parecida a la que destinaba el gobierno a ese acto con ministros a puerta cerrada. Collantes, no te vayas, porque es que además hoy tenemos datos sobre los mensajes de Ayuso en Twitter últimamente y han aumentado exponencialmente. Ya no hablemos si nos referimos a los tweets que se refieren específicamente al presidente del gobierno. Eso es, hemos cogido papel y boli haciendo una recopilación porque es cierto que desde ese 29 de julio que conociéramos a través de los compañeros del país en la compra de ese ático en Chamberí, Isabel Díaz Ayuso ha estado más activa de lo habitual en redes sociales. De hecho, ha publicado 40 mensajes y de ellos 13 mencionan o van precisamente, mejor dicho, en contra de Pedro Sánchez. Pero la tendencia, ojo porque va al alza, porque efectivamente en redacción hemos revisado todos los mensajes de 2026 y en ellos hay unas 40 menciones a la gestión de Pedro Sánchez, 13 en las últimas 2 semanas y media, la última hace tan solo unos minutos. Y lo destacable de esto es que hay municipios como Getafe, Móstoles o Leganés a los que Isabel Díaz Ayuso durante todo 2026, al menos en X, al menos en redes sociales, apenas le ha dedicado algún mensaje. Isabel Díaz Ayuso ha vuelto... Estoy encantada. Pero esta vez en vídeo. En este durísimo verano. La presidenta madrileña cumple una semana sin agenda, pero ayer sin preaviso visitaba un terreno afectado por los incendios del 2025 ya recuperado. Una recuperación espectacular, inédita. Una convocatoria de la que no avisó a la prensa. Sin embargo, desde allí anunciaba una modificación de la ley forestal, anuncio institucional... Me parece... y reciclado, porque lo cierto es que en abril de este mismo año, antes de los devastadores incendios de la Sierra Oeste, la presidenta anunciaba exactamente lo mismo. Y esta es la segunda vez en apenas unos días que trata de hacer oídos sordos a la polémica del ático. La anterior, con periodistas presentes... Muy buenos días a todos. Pero con carpetazo a las preguntas. Pero donde la presidenta se ha dado rienda suelta a su particular ofensiva contra el gobierno ha sido en redes, primero por el eclipse... Que cada niño y cada joven participe. Contra Sánchez por no avisar del riesgo de mirar sin gafas al sol. No os olvidéis de las gafas protectoras. Los expertos indican los daños irreversibles que puede causar en la vista. Acusándolo de ser... un peligro de hombre. Pero el tema no quedó ahí. Horas más tarde señalaba a varios ministros por haber organizado un acto privado para el evento de más de 70.000 euros. Se van de fiesta a cuerpo de rey y dicen que han gastado 72.000 euros. Falso. ¿Cuánto ha sido el gasto en conductores, escoltas, hoteles, comidas, cenas? Que expliquen el despilfarro entero. Pidiendo el detalle de los gastos, precisamente ella, la presidenta de la que, de sus últimos viajes a América, solo conocemos el gasto en aeropuertos. La oposición denuncia ahora que la propia Comunidad de Madrid invirtiera otros 70.000 euros en otro acto para ver el eclipse. Ayuso no tarda en volver a él. Sánchez. España invadida por Marruecos y el presidente y familia dándose la gran vida con los impuestos y los recursos de todos. Con la compra del ático ya en los tribunales, la presidenta madrileña, desde su trinchera en redes, escondida de la prensa... Pues esa es la información que publica hoy el diario.es, Marta. Llamativos como mínimo los antecedentes del CEO de Planifica Madrid. A ver, yo creo que el PP de Madrid lleva gobernando ininterrumpidamente demasiado tiempo.
y que cuando pasa eso, pues hay cosas que se enquistan. Y aunque la púnica está en juego, como la justicia va a la velocidad que va, pues hay determinadas cosas que, bueno, que parece que se palian, que quedan ahí como soslayadas y que no acaban de terminar de limpiarse, ¿no? Este cargo es una obviedad que es parte de esto que estoy contando, que es parte de este relato. Alguien que ahora aparece con un currículum muy incómodo para la situación de, siendo benévola, falta de transparencia que hay ahora mismo sobre la mesa alrededor de una compra que no tiene explicación y que llevamos 15 días pidiéndola y que no aparece y que ha sido ejecutada por un hombre con este currículum. ¿Esto qué hace? Pues empeora todavía más la situación y la sensación generalizada de que lo que parece es lo que es y que aunque vayamos a tener que esperar a un procedimiento judicial porque lamentablemente esa transparencia no aparece, pues bueno, acabaremos descubriendo que hay detrás de algo que a día de hoy solo parece un pufo. Antes llamarla superestrella una vez detrás de otra. Creo que es una política que nos puede gustar más o menos, que puede haber cometido muchos errores o menos, que hace sus propias gestiones, como hizo con la pandemia, que le acarrea mucho discurso. Pedro Piqueras, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Pedro, ¿tú compartes Cuéntame. el diagnóstico que se está escuchando ahora mismo en mesa? ¿Crees que Isabel Díaz Ayuso va a seguir saliendo victoriosa después de lo que está ocurriendo con el ático? No. Bueno, hasta ahora ha ocurrido, ¿no? Yo creo que las circunstancias ahora pueden cambiar algo y quizá por eso yo detecto un cierto nerviosismo, ¿no? O un mayor nerviosismo que antes, ¿no? Ahora mismo da la impresión de que todas las acciones, incluso los mensajes en WhatsApp y por otras vías, lo que intentan es enmarañarlo todo para que no se hable precisamente del ático. Estamos en una situación difícil para ella, difícil para su pareja, para González Amador, porque enseguida llegará al juicio y además hay un caso de sospecha de corrupción evidente, ¿no? En algún sentido, ¿no? Y el caso del ático de Isabel Díaz Ayuso pues no ha venido nada más que a fastidiar más las cosas para ella, ¿no? Yo creo que su credibilidad baja, pero es una mujer que tiene el apoyo de, por decirlo de algún modo, y hablando de forma populista, tiene el apoyo de su peña. Quiero decir que le perdonan casi todo lo que esté haciendo. Ahora, me llama la atención, evidentemente, un dato que habéis contado y es el incremento de mensajes en los que se incluye la palabra Sánchez, también la palabra socialista, ¿no? Pero sobre todo Sánchez, ¿no? Es una especie de señalamiento, esto es muy largo, desde hace mucho tiempo, ¿no? Y un día yo pensaba, ¿cuándo podrán elaborar una frase sin incluir la palabra Sánchez, ¿no? Que es un poco de lo que se trata. Bueno, pues eso es lo que estamos viendo ahora mismo. Crédito perderá, seguro, crédito, pero en Madrid ese crédito lo va a perder menos que a nivel nacional, creo, casi seguro, ¿no? Ahora a Max Pradera. Buenos días, buenas tardes. Estoy yo con el días y tardes, madre mía. A ver si me lo voy quedando de aquí a viernes que viene. ¿Cómo estás, Max? Buenas tardes. Gracias Estábamos por hablando dejarme ahora irrumpir en del vuestra ático de Isabel Díaz Ayuso, un caso que ya está judicializado. Lo primero que queríamos saber es cuál es su opinión sobre, en fin, que ya esté en un juzgado de Madrid tratando de ver si esos indicios de criminalidad tienen recorrido o no. Bueno, que esté judicializado en Madrid no pinta bien, porque tiene muchos tentáculos Ayuso en los juzgados de Madrid, a ver si tenemos suerte con la jueza. A mí lo que más me interesa del caso es que como que reúne todos los rasgos negativos del ayusismo, que no es más que el aguirrismo, que es una mezcla de ocultación, trampa, luego reproche moral, porque claro, la jugada que hace Ayuso de decir que lo que van a recaudar por el piso es finalista, o sea, que ella elige o planifica Isabel, vamos a llamarlo así, planifica Isabel la oficina que se ha montado, que eso va a parar a los perjudicados de los incendios, y si uno empieza a denunciar esa operación, queda como un hijo de perra, porque dices, claro, es que estás negando la ayuda que le quiere dar la presidenta a los perjudicados de los incendios. Está muy bien montado desde el punto de vista de la intoxicación periodística. O sea, tiene una mente, la mente de Miguel Ángel Rodríguez detrás, urdiendo la mejor manera de que esto no perjudique en exceso a Isabel Díaz Ayuso. Tiene todos los rasgos del ayusismo o del aguirrismo. Inmuebles. Es mentira. En 5 años ha comprado 1 y vendido 2.
El caso es que la compra de ese piso de 6,3 millones de euros ya está siendo investigado por un juzgado de Madrid, concretamente por la jueza Rosario Espinosa. Vamos a repasar, Miriam, los casos más mediáticos de esta magistrada. Sí, la jueza a la que le ha caído este caso, Rosario Espinosa, es una jueza con experiencia, tiene 70 años, y una prórroga concedida para ejercer su profesión hasta los 72, como el juez Peinado. Espinosa ha instruido varios casos mediáticos en los últimos años. Vamos a empezar. El caso de la supuesta filtración por parte del entonces presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro, a Ábalos, sobre la absolución del mayor trapero en plena ola judicial por el procés de Cataluña. La jueza Espinosa sobreseyó el asunto y obtuvo el respaldo posterior de la Audiencia Provincial de Madrid. Seguimos. Otro caso mediático, el de José Luis Ábalos contra Federico Jiménez Los Santos. El exministro denunció al periodista por injurias y calumnias. La jueza archivó ese caso y posteriormente la Audiencia Nacional revocó su decisión y se abrió de nuevo la investigación. El periodista fue absuelto, finalmente. Un caso que implica también a la familia del presidente del gobierno, más concretamente a su cuñado. Abogados Cristianos presentó en abril de 2025 una querella contra Miguel Ángel Gómez, hermano de su mujer. La jueza inadmitió la denuncia al considerar que no se aportaban indicios de que hubiera tratado de influir en un funcionario o autoridad para obtener un beneficio. Y seguimos con el caso Rodea al Congreso. Seguro que lo recuerdan, protestas del 25 de septiembre de 2012. La jueza Espinosa fue quien envió la causa a la Audiencia Nacional al considerar que se podía haber cometido actos contra instituciones del Estado. El juez Santiago Pedraz consideró que no era competencia de la Audiencia Nacional y terminó archivando la causa contra los convocantes. 12 años después, 21 activistas fueron juzgados y 5 acabaron condenados. Y por último, esta jueza, la jueza Espinosa, también se encargó de un caso de diciembre del año 2025 relacionado con el deporte. En este caso, Pedro Rocha, que fue presidente de la Federación de Fútbol tras la salida de Rubiales, se querelló contra el Tribunal Administrativo del Deporte. Rocha consiguió que se levantase su inhabilitación y presidió la federación, aunque el caso sigue en proceso de instrucción. Pues esos son los antecedentes de esta jueza, Chema, que desde luego tiene una experiencia incontestable y no parece que le vaya a temblar la mano ante cualquier tipo de indicio. Bueno, habrá que estar atentos. En la Comunidad de Madrid han pasado cosas increíbles en materia de justicia. Hay que recordar que la familia de Isabel Díaz Ayuso, la propia Isabel Díaz Ayuso, han salido indemnes de investigaciones y de procedimientos judiciales que a cualquier otro mortal le hubiera costado una condena. Por tanto, yo creo que hay que estar, como mínimo, expectantes. Su residencia oficial habría sido tan sencillo como decirlo porque ella tiene derecho a ello. Por mencionar el tema de la rehabilitación del Palacio de Correos en el que se va a gastar 1.160.000 euros. Hugo Chávez, en el Palacio de San Telmo, se gastó 38 millones de euros en su rehabilitación. Y claro, solo pero hablamos aquí no estamos de cuestionando, y de su no ático. No, pero aquí no estamos cuestionando que se vayan a hacer unas obras de rehabilitación que por supuesto se hacen en muchísimos edificios públicos. Es que las obras, como pronto, empezarán el año que viene. El ático se compró el abril pasado. Es decir, los tiempos no encajan. No se pueden iniciar unas obras sin pasar unos procedimientos, sino también estaríamos criticándolo. Pero se ha pagado, sí. Se ha pagado. Espera, vamos a dejar que termine. Y va a ser su sede institucional. Se ha pagado un proyecto de 60.000 euros para el diseño de esas obras. Una vez se ejecute, luego ya se pasará, entiendo, a procedimiento administrativo la adjudicación de esas obras y tendrá que ser aprobado por los cauces legales para ello. No se puede iniciar así como así. Alejandra, faltan muchas preguntas por responder, ¿no? Con el ático. Entre ellas, principalmente, además, ¿para qué se compró el ático? Porque tú estás utilizando una de las múltiples versiones que ha hecho el gobierno de la Comunidad de Madrid, que es que se ha comprado o bien para ser la sede de unas oficinas que no pueden ser oficinas según el Plan de Ordenación Urbana de Madrid, también puede ser la residencia oficial, pese a que no se ha comprado por el procedimiento que se tenía que comprar para ser una residencia oficial, y tú dices que no es el ático de Ayuso y sin embargo hay pruebas publicadas de que Ayuso se pasó por ahí con su novio González Amador para ver el ático antes de dar el visto bueno para que se comprase. Hombre, yo creo que, Arantxa, no me puedes negar que esto huele fatal y que se han gastado 6 millones de euros de dinero público vía una empresa, Planifica Madrid, que además ahora va a intentar hacer flipping con el tema y va a intentar además especular con la vivienda en Madrid estando en la situación como está. Hombre, yo creo que esto es injustificable, seas de izquierdas o de derechas.